su palabra. Estamos en el mes de la adoración, lindo mes. Es el mes en que celebramos también el Día de Acción de Gracias, tenemos la cantata y nos preparamos para este tiempo hermoso de Navidad. Y miren que nos mandaron un friecito para que ya todo esté completo y listo para esta celebración. Así que yo quiero hoy compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro del 1 de Samuel. Hace un momento lo leímos ahí en la lectura devocional. Los versículos, y voy a leer específicamente el versículo 22. Específicamente el versículo 22. Dice ahí 1 de Samuel capítulo 15. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos y te damos gracias por tu amor, por tu bondad y dirección. Ayúdanos en esta hora, Señor, para poder compartir tu palabra. Para que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones y haga en nuestras vidas lo que únicamente tú puedes hacer. Porque el ser humano habla al oído, pero tu Espíritu Santo es quien habla al corazón. Y por eso yo te ruego, Señor, que tú lo hagas en esta mañana, reconociendo que yo nada soy y suplicándote que me ayudes y me uses una vez más. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca de la adoración durante este mes. En el primer domingo del mes, pues estuvimos hablando acerca de la adoración y los ritos. Y realmente hemos titulado esta serie de mensajes Adoración y Entrega. La adoración es algo que se entrega a Dios. Y dijimos por qué razón. Dios es Dios, por quién es Él y por todo lo que hace por nosotros. Se entrega con reverencia, se entrega con inclinación, eso es adoración, con todo el corazón del ser humano. Y eso, de esa manera describíamos ahí lo que era adoración. Pero dijimos que desde el comienzo de la Biblia hay algo que impacta nuestras vidas. Y es cuando nosotros vemos que tan solo en los primeros capítulos de Génesis encontramos una adoración que Dios recibió y una adoración que Dios rechazó. Y dijimos que eso es algo que nos debe preocupar y en lo que nos debemos ocupar como cristianos, porque todos queremos que nuestra adoración sea acepta delante de Dios. Que Señor, que yo te traigo una adoración y te es grata, tú la recibas. Y eso es algo que nosotros debemos ocuparnos en ello. En la primera vez estuvimos hablando acerca de lo que pueden hacer los ritos. Todo el mundo adora a través de ritos. Pero cuando el rito se interpone ante nuestra conexión espiritual con Dios, la adoración no es efectiva. Y de eso hablamos el primer domingo. El rito no puede ser más importante que mi conexión con Dios. El rito solamente es un medio para yo poder llegar y adorar a Dios y conectarme con Dios. Hay personas que dicen, bueno, fui al templo, me senté, canté, alabé, resolví el problema, hice lo que tenía que hacer, me fui. Bueno, si no estuviste en mente, en corazón delante de Dios, no adoraste al Señor. De eso hablábamos. La semana pasada el pastor Julio hablaba acerca de una adoración genuina, una adoración efectiva, una adoración verdadera. Yo escuchamos su mensaje allá desde Israel. A esta hora más o menos son las 7 de la noche allá y estábamos en el comedor y ahí pudimos ver el mensaje del pastor Julio desde allá. Y qué bueno es que podamos tener una adoración efectiva al Señor. Y hoy yo quiero hablar acerca de un tema bien relacionado con esto. Y es la realidad de que la entrega de la adoración debe de ser con obediencia. Si nosotros queremos y nos preocupa y nos ocupa presentar a Dios una adoración que Dios acepte, que reciba, que sea grata, que funcione, nosotros tenemos que entregarla con obediencia. Y sí, eso es un aspecto sumamente importante y sumamente delicado para nuestras vidas. No cabe duda que no hay ningún otro pasaje en la Biblia que nosotros podamos encontrar que describa esto de una manera más clara que el pasaje que acabamos de leer en la palabra del Señor. Allí cuando Dios llamó a Saúl para que hiciera algo que él le pidió. Y él sencillamente, finalmente no lo hizo como debería de hacerlo. Hay 4 ideas hermosas que en este pasaje nosotros queremos ver y que podemos entender para ver cómo nosotros podemos conectar nuestras vidas en obediencia al Señor para que cuando adoremos al Señor, nuestra adoración sea acepta y sea recibida. Lo primero que este pasaje nos enseña a nosotros es que Dios siempre nos manda un mensaje de qué es lo que nosotros debemos hacer para agradarlo a Él. Escúchame esto. Qué importante es esto. Nosotros tenemos siempre en nuestras vidas una voz de Dios que nos dice qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es importante para el ser humano que lo busque. Dios tiene un plan para tu vida. Personalmente, Dios tiene un plan para la vida de cada persona.
Dios quiere que tú andes en ese plan. Dios quiere que tú y yo obedezcamos esa voz de Dios y que lo hagamos de manera correcta. Todo ser humano en este mundo debe buscarlo. La palabra de Dios nos ayuda en serlo. Esa es una de las razones por las que siempre insisto en la lectura de la Biblia. ¿Cómo están los valientes que no se rinden? Aunque estén atrasados como yo. Mire que ando todavía a mediados romanos, ya sé que van por 2 Corintios, ¿verdad? Pero sigue adelante, no se me rinda que yo no me voy a rendir tampoco. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo yo voy a agradar a Dios si yo no conozco su ley? ¿Cómo yo voy a agradar a Dios si yo no conozco lo que Dios quiere que yo haga? Por eso es importante que el ser humano lea la palabra de Dios. Por eso es importante que el ser humano la busque, se llene de ella. Allí cuando decíamos que estuvimos allí en Israel el día que los jovencitos iban a ser presentados, ya a los 12 años, que iban a ser presentados para que ya sean como adultos. Y vimos la alegría y la fiesta que ellos hacían y venían cantando sus cánticos y todas aquellas cosas bonitas. Ellos van a ser presentados y lo primero que ellos hacen es leer la ley. Ellos están capacitados para leer la ley de Dios. Y sacan un tremendo libraco pesadísimo así que casi los muchachos no pueden, un rollo, y lo ponen ahí y lo van leyendo. Cuando ellos demuestran que ellos pueden leer la ley, ellos están listos para ser adultos. Tienen que conocer la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros podamos conocer para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios quiere que nos hagamos. La Biblia nos ayuda. En segundo lugar, nosotros le tenemos que preguntar a Dios. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién se atreve a decirle, Señor, dime hoy qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién se atreve a decirle hoy, Señor, mira, estos son los planes que yo tengo para mi vida en el día de hoy, pero yo quiero saber si esto es lo que tú quieres que yo haga, porque si tú quieres que yo los cambie, yo los voy a cambiar. ¿Quién está dispuesto? Para que Dios cambie tu plan en un momento determinado, o para que Dios te indique y Dios te diga qué es lo que exactamente tú quieres que Él haga. Dios siempre nos manda una voz. A Saúl se lo mandó. Mire cómo lo dice ahí los primeros versículos del capítulo 15. Dice la Biblia, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre Israel, sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek. Amalek era un pueblo que vivía al sur de lo que hoy es la franja de Gaza. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando venía de Egipto. Ve pues y era Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y hazlo todo. Eso era lo que Dios le dijo a Saúl. Una palabra dura, fuerte. Una palabra que quizás hoy nosotros nos cuesta trabajo comprender. ¿Cómo es que Dios va a mandar a matar inocentes de un pueblo? ¿Cómo es que Dios va a mandar a matar a todas las personas de un pueblo? ¿Cómo nosotros podemos entender que Dios mandó a su rey, al rey de su pueblo, para hacer una cosa tan bárbara y atroz como esta? Déjeme decirle dos cosas. Que la palabra del Señor enseña claramente que cada vez que Dios mandó a destruir una nación, Dios la mandó a destruir por los pecados que esa nación había cometido. Porque esa nación ya no tenía más remedio, esa nación no se iba a volver atrás. Porque Dios conoce los corazones y sabía que esa gente de Amalek no se iban a arrepentir y no se iban a volver atrás. Y si usted me dice, pastor, ¿y por qué los niños? ¿Usted sabe por qué los niños? Porque si esos niños crecían dentro de ese pueblo, con las costumbres de ese pueblo, esos niños al terminar iban a ir sencillamente al infierno. Pero si esos niños morían en su infancia, en su inocencia, esos niños vengan al cielo. Hay una gran diferencia de esto. Y esto que yo estoy diciendo quizás usted todavía no lo puede entender, pero un día nosotros lo vamos a entender. ¿Usted sabe qué día será? El día que nosotros estemos en el cielo y veamos a esos niños en el cielo felices y contentos en toda la eternidad. Nosotros vamos a darnos cuenta que valió la pena que ellos se fueran de niños y no que llegaran a ser adultos y no se arrepintieran y fueran sencillamente a un lugar de condenación. Estando allí en Israel, un señor de los que iba con nosotros me dijo, ven acá, pastor, ¿cómo es esto que dice la Biblia que Dios iba a traer a su pueblo a una tierra que fluye leche y miel? Y yo aquí no veo una tierra que fluye leche y miel. De Judea para abajo todo esto es desierto. Esta tierra no es tan próspera ni es tan buena. Israel ha prosperado, pero ha prosperado dentro del desierto. Porque la mitad de toda su tierra, todo es desierto, y la parte norte no es desierto, pero tampoco llueve mucho. ¿Dónde está la tierra que fluye leche y miel? No veo que sea como tal. Yo le dije, mira, déjame decirte dos cosas. Una es que el propósito con el que Dios escogió a su pueblo no era para enriquecerlo y para que el pueblo de Dios fuera el favorito del pueblo de este mundo y que todas las cosas le fueran bien, porque de hecho han tenido que sufrir mucho y les queda por sufrir. No, el propósito con que Dios escogió a su pueblo fue para que, se lo dijo bien claro a Abraham, te voy a bendecir y en bendición que te voy a dar a ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era esa bendición? Una nación
de la cual iba a salir es Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad. Ese es el propósito de Dios con escoger ese pueblo. Y por eso lo hizo. ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en ese lugar geográficamente? Quizás sí es cierto, Israel. Hay muchos países en el mundo que puedan tener más riquezas naturales que lo que tiene esa franja de tierra. Puede ser, claro que sí. Pero el problema es que esa franja de tierra estaba en un lugar geográfico desde el cual todo el mundo tenía que pasar por ahí. De Asia a África, de África a Europa, todo el mundo tenía que pasar por Israel. Ahí tenía que nacer Jesucristo, ahí tenía que morir Jesucristo, ahí tenía que resucitar Jesucristo. Porque la historia de las muertes y la resurrección de Jesucristo, la historia de la salvación del hombre tenía que llegar a todos los lugares del mundo. Y por eso Israel estaba en ese lugar. A lo mejor no sería la mejor tierra, pero realmente era el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran, porque Dios quería que de ese lugar saliera para todo el mundo el Evangelio. Yo creo que mis dos explicaciones no le fueron muy suficientes a él y no les alcanzó mucho. Pero le dije al final, mira, déjame decirte algo. Hay algo que a los seres humanos nos cuesta trabajo comprender. Nos cuesta trabajo comprender porque estamos en esta tierra y estamos enfocados en este mundo. Hay algo que nos cuesta trabajo entender y nos cuesta trabajo entender que Dios está más interesado en nuestra vida, en la eternidad, con Él en el cielo, que en nuestros años que vamos a vivir en la tierra. Porque los años que vamos a vivir en la tierra se van a acabar. Sean buenos, malos, sean con salud o sin salud, sean con riquezas o sin riquezas. Los años que vamos a vivir en la tierra se van a acabar. Pero el tiempo que vamos a estar con Él en los cielos, ese no se va a acabar jamás. Y por eso Dios está más interesado en nuestra vida con Él en el cielo que en nuestra vida en la tierra. Por eso Dios permitió que esos niños murieran, para que esos niños pudieran estar en toda la eternidad con ellos en el cielo. Y nosotros no lo vamos a comprender 100% hasta el día que no estemos allí con Él. Qué importante que nosotros podamos saber esto. Y que podamos saber que Dios está interesado en nuestra vida, en la eternidad, que vamos a estar por siempre con Él en el cielo. Mientras tanto, sí nos bendice en la tierra. Mientras tanto, sí nos ayuda en la tierra. Hoy en día se habla mucho del éxito de la tierra, de las bendiciones de la tierra, la prosperidad en la tierra. Y se prometen muchas cosas buenas para este mundo. Pero Dios está más interesado en que nosotros lleguemos al cielo y estemos eternamente con Él en el cielo. Porque todo lo que tengamos en esta tierra se va a quedar. Y qué importante que nosotros podamos saberlo. Así que Dios le dio un mensaje a Saúl fuerte, difícil, duro mensaje le dio a Saúl. Y él tenía que cumplirlo como Dios se lo había dicho. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Es posible que algunas de las cosas que Dios quiere que tú hagas y algunas de las cosas que Dios quiere que yo haga no son las que más nos agradan a nosotros. No son las que más yo quiera o que más tú quieras. Pero si nosotros queremos ofrecer a Dios una adoración acepta, nosotros necesitamos obedecerlo. Y qué importante es que nosotros podamos comprender esta gran realidad. Nosotros necesitamos obedecer al Señor. Dice la palabra del Señor que Cristo lo dijo bien claro. Vosotros sois mis amigos. ¿Sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Hay alguien aquí que quiera ser amigo de Jesucristo? Hay una sola opción y es la obediencia. Si nosotros queremos ser amigos de Jesucristo, nosotros necesitamos hacer lo que Él manda. No tengas temor, rendir tu voluntad a la voluntad del Señor. ¿Sabe lo que significa obediencia? Obediencia significa, es la actitud de la persona, la disposición de la persona de rendir la voluntad suya a la voluntad de otro que le está mandando. O puede ser también la disposición de la persona de rendir la voluntad suya a la voluntad de un sistema de leyes establecido en el caso de las leyes. Pero en nuestro caso, en nuestra relación con Dios se refiere a Jesucristo. Es nuestra disposición de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Jesucristo. Y quizás tú digas, ¿por qué tengo que yo rendir mi voluntad? ¿Por qué tengo yo que dejar que Dios haga con mi vida lo que Él quiera? ¿Sabes tú por qué? Porque lo que Dios quiere para tu vida es lo mejor. Porque Dios va a hacer con tu vida mejor que tú con la tuya misma. Porque Dios conoce qué va a pasar mañana en tu vida. Dios conoce qué va a pasar el año que viene en tu vida. Dios conoce qué va a pasar cada día en tu vida. Ahorita estamos en el 31 de diciembre. La gente tiene temor el 31 de diciembre. Dice el año que viene, ¿qué me traerá? ¿Sabe lo que me va a traer el año que viene? Lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiera para mí, eso va a ser bueno. Y qué importante es que nosotros podamos saber eso, confiar eso. Dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y si tú lo crees, entonces tú no vas a tener temor a rendir tu voluntad en la voluntad de Dios. No vas a tener temor a rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Qué importante es que nosotros podamos hacerlo. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? A medida que nosotros creamos quién es Dios, quién es nuestro Dios.
Si nuestro Dios es el que todo lo puede, si nuestro Dios es el que todo lo sabe, si nuestro Dios es el que nos ama como nadie, entonces yo puedo estar dispuesto a coger mi vida y ponerla en sus manos. Porque yo sé que lo que Él va a hacer con mi vida va a ser bien para mí. Aunque a veces ni siquiera yo lo pueda entender. Pero un día en el cielo podré saberlo. Sí, amados hermanos, ¿cómo dice la palabra de Dios que es el gran mandamiento? Dice que se lo preguntaron a Jesucristo y Jesucristo dijo bien claro. Dice el gran mandamiento, dice amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. El Dios que me ama va a querer para mí lo mejor. Y qué bueno es que nosotros seamos capaces de rendir nuestra vida en las manos de la voluntad de Dios, porque ese Dios nuestro nos va a guiar. Hay un pasaje hermoso que dice, este Dios nuestro me va a guiar eternamente y para siempre, dice, más allá de la muerte. Dios es quien nos guía y nos guía para bien, nos guía por el bien. Y por eso hoy nosotros podemos cantar ese cántico hermoso, ese himno bello que dice, me guía Él con tanto amor. Lo segundo que este pasaje nos enseña a nosotros es que aunque Dios nos manda y nos dice qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, todavía nosotros tenemos la decisión en nosotros de hacerlo o no hacerlo. Dios no obliga a nadie a obedecerlo. Dios no obligó a Adán y Eva a no comer del árbol del huerto y Dios les dio la gana de comer, comieron y el resto es historia para todos nosotros. Dios no obliga a ninguna persona a hacer lo que Él quiere que Él haga. Dios le dice a los hombres qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y todavía está en nosotros la decisión de obedecerlo o sencillamente desobedecerlo. Y eso permanece todavía en nuestros días. Qué importante es que nosotros podamos usar de nuestra decisión para bien y que nosotros seamos capaces de tomar nuestra decisión para ser obedientes al Señor y no desobedecerlo en ningún momento de nuestras vidas. La palabra del Señor lo dice bien claro. Dice que Pablo le escribió a los Corintios, en 1 Corintios 10, versículo 23, dice la Biblia que Pablo le decía a los Corintios, todo me es lícito, pero ¿qué cosa? Pero no todo me conviene. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Siempre me molestaba cada vez que me decía alguna persona, cuando sabía que yo era cristiano, decía, ¿qué te prohíben hacer en la iglesia? Y yo le decía, en la iglesia no me prohíben hacer nada. Y se reían de mí y me decían, tú no eres nada, tú no eres religioso. Yo le decía, algo pasa es que tú no sabes qué cosa es ser religioso. Lo que pasa es que tú no sabes qué cosa es hacer una cosa. ¿Qué cosa es tener una relación personal con Dios? Tú no lo sabes. Porque tener una relación personal con Dios no es hacer lo que los seres humanos por una organización determinada que se llama iglesia me obliguen a hacer. Porque la relación personal con Dios está muy dentro de mi corazón y es muy personal y no sale desde afuera. Si yo puedo desobedecer a Dios si yo quiero. Hay personas a veces que me preguntan, ven acá, ¿y cómo se puede entender que un pastor caiga en pecado? Porque tiene la voluntad de hacer lo que quiera. Pero ¿cómo se puede entender y ver que hay pastores que caen en pecado? ¿Sabe usted por qué? Porque todavía tiene la libertad de hacer lo que quiera. Porque un diácono cae en pecado porque tiene la libertad de hacer lo que quiera. Porque un cristiano cae en pecado porque tiene la libertad de hacer lo que quiera. Y decidió en su vida hacer lo que a Dios no le agrada. Es una decisión personal. La obediencia es una decisión personal. Y todavía hoy Dios te la está poniendo en tus manos. ¿Qué hizo Saúl? Hizo lo que le dio la gana. Eso hizo Saúl. Ve y acaba con Amalek. Cogió el ejército, fue y acabó con Amalek. Y como dice el pasaje, ahí regresó. Trajo al rey Agag con vida. Después vamos a leer el pasaje. Trajo al rey Agag con vida. Dios le había dicho que matara a todo el mundo. Y trajo de las ovejas, trajo de las vacas, trajo de las cosas que mejor estaban. Sencillamente desobedeció a Dios. Saúl decidió desobedecer a Dios. Y qué importante que nosotros seamos los que deciden obedecer al Señor. Allá cuando estuvimos en Israel y estuvimos en el Monte de los Olivos,
Cristo entró a Jerusalén caminando del oeste hacia el este. Ellos venían bajando de Galilea por todo el Jordán, por toda la llanura del Jordán, y cuando ya estaban a la altura de Jerusalén, pues entonces caminaban hacia Jerusalén. Claro, no venían directo porque sería un sub y baja lomas. Jerusalén está en todas unas cordilleras de montañas occidentales que llega desde el norte hasta el sur, y sería tremendo. Por lo tanto, ellos venían bajando sencillamente por todo el valle de Jordán, y cuando estaban frente a Jerusalén, entonces caminaban hacia el este y entraban en Jerusalén del este hacia el oeste, y eso indica que Jesucristo entró desde el monte de los olivos frente al templo hacia Jerusalén, y por eso ahí se le llama la entrada triunfal. Eso fue lo que se le llama en la Biblia la entrada triunfal. Cuando yo estaba en ese lugar, yo decía a los hermanos, por algún lugar de esto fue cuando Jesucristo en aquel asnito se paró, y dice la Biblia que lloró. Miró todo Jerusalén, desde ahí se ve todo Jerusalén. Hay una vista tremenda. Muchos hermanos se retrataron, lo pusieron ahí en Facebook. Hay toda una vista hermosa de Jerusalén. Cristo miró toda esa ciudad de Jerusalén, y dice que la miró. Y dice la Biblia que Jesucristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Dice en el libro de Mateo que Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, lamentándolo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas, y tú no quisiste? Querer o no querer está en ti. El Señor quiere, pero hace falta que tú quieras también. Hace falta que tú y yo también queramos, porque la obediencia es voluntad del ser humano. Dios no te va a obligar a obedecerlo. Dios te dice: yo quiero que tú vengas al amparo de mis alas. Yo quiero que tú vengas al amparo de mi andar. Yo quiero que tú vengas para vivir cerca de mí, para que disfrutes de mi protección, para que disfrutes de mi cuidado, para que disfrutes de mis bendiciones, para que disfrutes de mi calor. Pero para hacerlo y estar debajo de mis alas tienes que obedecer y tienes que querer hacerlo. Yo quiero, pero la voluntad está en ti. Dios sigue esperando que nosotros queramos. Dios nos está llamando todavía para que nosotros queramos, para que nosotros tomemos una decisión. La decisión de seguir a Cristo, la decisión es tuya. La decisión de obedecer a Jesucristo es una decisión personal en la que nadie te puede obligar. No funciona obligado. En la que nadie te puede presionar, en la que nadie te puede atemorizar. No funciona de esa manera. En la que solamente tú tienes que mover tu corazón para decir: sí, yo he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. Así que Dios nos dice en su ley lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que nosotros tenemos toda la decisión de obedecerlo o desobedecerlo. Pero qué importante es que nosotros sepamos que no vamos a poder ofrecer a Dios una adoración que Él acepte sin obediencia. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros herimos el corazón de Dios. Nosotros herimos el corazón de Dios. El pecado del ser humano hiere el corazón de Dios. El pecado de los cristianos hiere el corazón de Dios. Y Dios no puede estar contento ni puede estar listo para aceptar la adoración de alguna persona que está hiriendo su corazón porque sencillamente está haciendo lo contrario. Hace un momento yo mencionaba el pasaje hermoso donde el Señor dice el gran mandamiento. ¿Por qué razón es el gran mandamiento? Porque toda la relación nuestra con Dios depende de cuánto nosotros amamos a Dios. Es cierto que Él nos ama y va a querer para nosotros mejor, pero ese amor tiene que ser recíproco. Si Dios nos ama, dice la Biblia, ¿por qué nosotros amamos a Dios? Y usted sabe por qué nosotros amamos a Dios, porque Dios nos amó primero.
Dios siempre nos amó primero. Y como Dios nos amó primero, ahora nosotros debemos devolverle amor a Dios. Pero qué importante es que si nosotros amamos a Dios, nosotros seamos capaces de no querer herir el corazón de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Hizo lo que quiso. ¿Cómo se lo dijo Dios a Samuel? Dice en el versículo 10 y 11 de este pasaje que Dios le dijo a Samuel, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Toda aquella noche. Si se fuera a hablar en términos políticos, si usted lee la Biblia, el pasaje de Samuel, el libro de Samuel, si se fuera a hablar en términos políticos, Samuel era saulista. A Samuel le encantaba Saúl como rey. Ahí lo dice la Biblia. Dice que toda aquella noche estuvo clamando a Dios por Saúl, pero no hubo arreglo. Hubo un momento que Dios le dijo a Samuel, no llores más por Saúl, ve y unge a David por rey. Samuel era saulista, pero no hubo arreglo, porque Saúl había decidido desobedecer a Dios. Decidido desobedecer a Dios. Sencillamente, y no había oportunidad en ese sentido para él, porque había hecho lo que Dios no le había agradado. Dice, le pesó a Dios haber puesto a Saúl por rey. Sí, el corazón de Dios se duele cuando los hijos del Señor pecan. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando está hablando la Biblia acerca del diluvio. Dice la Biblia que Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre por el pecado del hombre. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre por el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad duele el corazón de Dios. Escúchame, ¿cuánto tú amas a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuánto yo amo a Dios? Yo puedo decir que yo amo a Dios todo lo que yo quiera, pero si yo digo que yo amo a Dios y después lo ofendo y con mis ofensas lo entristezco, ¿eso es amor? ¿Es eso amor? ¿Puedo amar yo a mi esposa si entonces la veo llorando por algo que ha pasado y no me interesa sus lágrimas? ¿Es eso amor? ¿Cómo yo voy a decir que amo a Dios y hago lo que hiere su corazón? Perdón, eso no puede ser amor. Por lo tanto, si nosotros queremos agradar a Dios, nosotros tenemos que vivir en obediencia, porque nosotros no vamos a poder ofrecer a Dios una adoración que sea acepta si nosotros estamos haciendo acciones que hieren el corazón de Dios. ¿Cuándo Dios se alegra? Dios se alegra cuando el hombre hace lo que Él quiere. La primera alegría que hay para Dios es cuando un alma acepta a Cristo y se arrepiente como de sus pecados y lo acepta como Salvador. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cada vez que una persona en este mundo dice, yo me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador. Hay fiesta en el cielo. Cada vez que un cristiano le dice que no al pecado y le dice que sí a la obediencia a Dios, el corazón de Dios se llena de alegría. Se llena de alegría. Todos los que somos padres hemos tenido momentos hermosos en nuestras vidas como padres. Y es cuando nuestros hijos hacen algo que nos llena de gozo. Así es el corazón de Dios. Dice que Dios como Padre Celestial se compadece de sus hijos, pero Dios como Padre Celestial le duele en el corazón el pecado de sus hijos también. Y qué bueno y qué importante es que nosotros seamos capaces de pensar en ellos. Porque si nosotros queremos ser mejores cristianos, nosotros necesitamos amar más a Dios. Porque solamente amando más a Dios es que nosotros vamos a estar listos para obedecerlo, como Él quiere realmente que nosotros seamos capaces de hacerlo en este mundo. Sí, amados hermanos, amar al Señor con todo nuestro corazón, entregarnos a Él para servirlo, entregarnos a Él para obedecerlo, para que el corazón de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, esté alegre por la vida de sus hijos en esta tierra y no tenga que estar triste por nuestras acciones en este mundo. Por eso nosotros cantamos este cántico hermoso, este himno que dice, Salvador, a ti me entrego.
Así que Dios nos dice lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que nosotros tenemos toda libertad para decidir si lo vamos a hacer o no. Pero nosotros tenemos que saber algo. Que cuando nosotros hacemos lo que Él quiere, Él está feliz, contento. Cuando nosotros decidimos hacer lo que Él no quiere, desobedecemos y herimos el corazón de Dios. Déjame decirte algo. La relación del ser humano con Dios es muy personal, es muy práctica. Es muy práctica. Yo no me relaciono con Dios por ser bautista. Yo no me relaciono con Dios por ser pastor bautista. Yo no me relaciono con Dios por ser pastor de la iglesia de Coral Park. Yo no me relaciono con Dios porque mi nombre está escrito en el libro de la iglesia de Coral Park. No me relaciono con Dios por ninguna de esas cosas. Yo me relaciono con Dios por mi andar con Él cada día. Yo me relaciono con Dios por mi arrepentimiento. Yo me relaciono con Dios por haber aceptado a Cristo como mi Salvador. Yo me relaciono con Dios por mi decisión de agradarlo. Yo me relaciono con Dios por la medida en la que yo amo a Dios. Por eso es mi relación con Dios. Cuando uno va a Israel, estuvimos ahí en distintos lugares y es tan impresionante. Estuvimos allí en Belén y estuvimos ahí en un lugar donde se asemeja al campo de los pastores, en un lugar hermoso allí. Y hay lugares allí para que cada grupo viene y cada grupo tiene unas palabras y tiene un tiempo de adoración. Entonces usted ve por aquí unos que gritan y saltan. Otros por allá que oran todos a la vez y hablan por media hora. Otros por acá que cantan sencillamente cánticos de Navidad. Y uno ve tantas cosas diferentes, pero todos con un mismo propósito. El propósito de adorar a Dios. ¿Quién lo hace bien? Quien lo haga de corazón al Señor. No es cuestión de una manera u otra. Es cuestión del corazón que sincero se abre para estar en comunión con Dios. Ese es el que lo hace bien. No importa cuál es la costumbre de adoración que tú tengas. Lo que importa es cuál es la experiencia de tu corazón en relación personal con Dios. Sí, amados hermanos. Qué importante que nosotros sepamos que si nosotros queremos obedecer a Dios si nosotros queremos presentar a Dios una adoración acepta, nosotros necesitamos tener vidas de obediencia a Él. De lo contrario, no será acepta nuestra adoración. El último punto que nos enseña este pasaje quizás sea el más trascendental de todo lo que hemos hablado hasta esta hora. Y es que una obediencia parcial no es obediencia. No, una obediencia parcial no es obediencia. Qué importante que nosotros siempre lo sepamos. Nuestra obediencia debe ser con exactitud a la voluntad de Dios. Mire que nos dice los versículos del 12 al 22, no los puedo leer todos, pero voy a leer desde el 21, después léalo completo el pasaje en su casa. Dice allí que Saúl le dijo a Samuel, leo el versículo 20, dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Dios. Esa es la opinión del hombre. Ten cuidado cuál es la opinión del hombre. Quizás tú y yo pensemos y tengamos la opinión de que somos muy obedientes, pero no estamos haciendo las cosas totalmente bien. Porque quizás estamos obedeciendo solamente una parte de la voluntad de Dios. Para Saúl, él había obedecido a Dios. Pero mire lo que hizo. Dice ahí que le dijo a Samuel: no, que va, si yo antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Dios te dijo que lo mataras. ¿Por qué lo trajiste? Pero eso no fue lo que Dios dijo. Dice: y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo, yo no, empezó a justificarse. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas de las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Entonces la respuesta de Samuel: Dios se agrada más de la obediencia que de la multitud de los sacrificios. Ustedes recuerdan el Salmo 51, cuando David pecó. Dice la Biblia que cuando David pecó y se arrepintió, porque David sí se arrepintió en lugar de Saúl, que nunca lo hizo. Dice la Biblia que cuando David se arrepintió, David en su oración de arrepentimiento en el Salmo 51 le dice a Dios: porque yo puedo sacrificar a ti, yo puedo ofrecer a ti sacrificios que yo daría, pero esos no son los que tú quieres. Y dice el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Ese es el que Dios va a aceptar. Un corazón que se contriña por el pecado. Un corazón que le dice al Señor: Señor, yo voy a ser obediente. Señor, yo voy a volver la espalda al pecado. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Señor, yo te voy a agradar a ti con todo mi corazón. Ese es el corazón que Dios acepta. Esa es la adoración que Dios acepta. Y David fue perdonado. Y David fue puesto en su puesto.
Y David terminó sus años de rey, aunque tuvo que sufrir sus consecuencias por el pecado. Pero David tuvo que alcanzar la gracia del Señor, porque un corazón contrito y humillado, Dios siempre lo va a aceptar. Siempre. Pero qué importante es que nosotros sepamos que necesitamos obedecer al Señor y obedecerlo de una manera plena, completa, en cada detalle de las cosas que Dios nos ha pedido. Porque una obediencia parcial no es obediencia. Dios no la acepta. Hace muchos años, siendo yo joven, mire usted si hace años, en una clase de la escuela dominical en el pueblo donde yo me casé con María del Carmen, un maestro de la escuela dominical dijo algo que nunca, jamás se ha olvidado. Y aquel maestro dijo, nosotros los cristianos, muchas veces no mordemos la fruta prohibida. ¿Recuerdan la fruta del huerto? A eso se refería en sentido figurado. Decía, muchas veces nosotros los cristianos no mordemos la fruta prohibida, pero nos las pasamos debajo del árbol acariciándola. ¿Sabe lo que eso significa? A veces los cristianos jugamos con el pecado. Ten cuidado, porque jugar con el pecado es pecado igual. Una obediencia parcial no es obediencia. Qué importante es que nosotros tengamos presente. Conocí en uno de los viajes de Israel a uno de los guías que tuvimos allá, y ese guía, yo le preguntaba por su vida y su relación y su religión. Él me decía, yo soy judío, yo soy de religión judía. Y yo le dije, pero no te veo con el gorrito. Me dijo, no, yo no uso el gorrito. Y entonces le dije, ¿y qué tú haces? Y dije, bueno, yo practico la religión judía y yo decidí en mi vida que yo voy a cumplir las fiestas de Israel. Cuando viene la fiesta, yo me pongo mi gorrito y cumplo la ley. Se acaba la fiesta. Esa parte no me la dijo él, ni yo se la dije tampoco, pero yo la inferí. Y cuando se acaba la fiesta, hace lo que le da la gana. Vuela el gorrito, vuela la ley y hace lo que le da la gana. Esa es su religión. Y está muy contento de decir que es judío. Y que él escogió guardar la fiesta judía. Hablé con otro que me decía, bueno, yo creo en las cosas, sí, yo soy judío, pero yo no creo todas las cosas que dicen los profetas. Yo creo nada más de las profecías, yo creo solamente algunas de ellas. No creo todas las cosas que dicen los profetas. Cada uno de ellos ha fabricado su propia religión. Escúchame esto. Cada uno de ellos ha fabricado su propia religión. Pero fabricar nuestra propia religión no es relación con Dios. Porque si tú te quieres relacionar con Dios, no puede ser a tu manera. Tiene que ser a la manera de Dios, o no será relación con Dios. Si quieres obedecer a Dios, tiene que ser a la manera de Dios. Porque una obediencia parcial nunca jamás será obediencia. Pero mi pregunta en esta mañana, ¿dónde están los valientes que dicen, yo voy a ser firme en el Señor? Yo voy a obedecer al Señor. Yo no me voy a rendir. Yo me voy a entregar al Señor. Yo voy a luchar. Dice la Biblia que hay una lucha de la carne y el espíritu. Y esa lucha yo la voy a luchar y la voy a luchar y voy a seguir firme en esa lucha. La voy a luchar hasta el final. Estuvimos en un lugar llamado Masada en Israel. Eso es una historia terrible. Dice que ahí se metieron cerca de 1000 judíos. Es un lugar, un fortín que hizo Herodes el Grande, pero lo hizo tan bien que era inexpugnable, no se podía llegar a él. Y cuando los judíos se rebelaron contra Roma, ahí se metieron más de 900 o 1000 judíos en ese lugar. Y Roma no tenía cómo sacarlos de allí, no podía hacerlo, no había cómo sacarlos. Y ellos vivían ahí de una manera tremenda y no podían sacarlos. Finalmente Roma hizo una emplanada, y cuando ya iba a llegar a donde estaban ellos, el día que ellos sabían que el día siguiente iban a entrar los soldados y ellos no podían luchar contra ellos, tomaron una decisión. Y ellos dijeron, tenemos que tomar una decisión. Hay dos caminos para nosotros. Uno, vamos a vivir el resto de nuestra vida esclavos de Roma. Dos, morimos en libertad. Y dice la historia que ellos decidieron morir en libertad. Y se quitaron la vida unos a los otros y todos murieron. Solamente una mujer y unos muchachos quedaron con vida. Cuando entró Roma al día siguiente era un puro silencio. Y lo que encontró fue solamente cadáveres por todas partes. Porque ellos decidieron morir en libertad. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar hoy? La decisión que vas a tomar hoy es morir a tu pecado y vivir a Jesucristo. Y si esa es tu decisión,
qué bueno es que tú puedes decir, yo voy a seguir firme de adelante en mi vida de obediencia al Señor y jamás voy a volver atrás. Por eso a los cristianos nos gusta cantar ese hermoso himno que dice, firmes y adelante, huestes de la fe. Hay una foto que quiero que vean. Ahí está. Está un poco borrosa porque el aparatico este está viejo y porque yo la tiré con mi teléfono y mi teléfono es Mickey Mouse. Hago un esfuerzo para que vea. Porque eso que usted ve es lo último que vio Moisés. Esa es la vista del monte Nebo. A ese monte subió Moisés con 120 años y miró hacia la tierra prometida, a la que nunca pudo entrar. No pudo entrar porque tuviera 120 años. No pudo entrar porque ya estuviera viejo, cansado y sin fuerzas para pelear. No pudo entrar porque un día Dios le dijo que fuera y le hablara a una roca para que diera agua. Y él, molesto con el pueblo, fue con su vara, le dio 4 varazos y la roca dio agua, pero no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando estuve en ese lugar, realmente mi corazón se estremeció. Cuando íbamos llegando le pregunté al guía, había otros montecitos por al lado, le pregunté al guía, ¿será posible que aquel de allí sea el monte Nebo? ¿Será posible que este otro sea el monte Nebo? Y me dijo, no. Este es el monte Nebo, ni aquel ni otro, es este. Yo quería estar seguro. Cuando subí a aquel lugar, le dije a los hermanos, desde este lugar, el alma de Moisés salió al cielo. Desde este lugar, el alma de Moisés salió con Dios. Quizás esa vista fue lo último que vio sus ojos. Él quería haber pasado, pero solamente pudo verla. Amado hermano, hay promesas que Dios tiene delante de tu vida que tú y yo podemos alcanzar. Pero para alcanzarlas y no quedarnos mirándolas solamente, tenemos que obedecer a Dios como Él nos ha pedido que hagamos. Si Él nos dice, háblale, no la golpes. Hazlo exacto como Dios te ha pedido. Porque la obediencia parcial no es obediencia a Dios. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿quién está dispuesto a decirle, Señor, mi voluntad está en tus manos? Yo voy a hacer con mi vida lo que tú quieres que yo haga. Porque yo creo que tú quieres para mí lo mejor y lo mejor que tú quieres para mí, eso va a ser bueno.
¿Quién habrá en esta mañana aquí que quizás nunca ni siquiera le ha dicho al Señor, Señor Jesús, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador? Quizás hay alguna persona aquí que todavía ni siquiera ha abierto su corazón a Cristo y yo quiero que hoy usted tenga una oportunidad de hacerlo. Nadie sabe nunca qué será mañana. Por hoy es una oportunidad de salvación. Hoy es el día que usted puede aceptar a Cristo. Habrá alguien que quiera hoy decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo quiero ser obediente a ti. Yo quiero aceptar a Cristo como Salvador. Esa es la primera obediencia que Dios espera del ser humano. Habrá alguien que hoy se lo quiere decir al Señor. ¿Quiere usted alzar su mano? Alguien va a orar por usted. Solamente nos interesa orar por usted. ¿Habrá alguien que nunca lo haya hecho y quiere hacerlo hoy? Si todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho. Mi segunda pregunta es bien desafiante. ¿Quién le quiere hoy decir al Señor, Señor, yo no solamente quiero ser un cristiano, quiero ser obediente, porque yo quiero que mi adoración sea acepta delante de ti? Yo no quiero obedecerte a la mitad, yo quiero obedecerte completo, porque yo quiero que cuando yo te adore, sea grato en tu presencia. Eso es lo que yo le quiero decir al Señor en esta hora. Y si tú se lo quieres decir conmigo, ponte de pie, vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, nuestra alma te alaba y te adora. Gracias, Señor. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias porque en Jesucristo un día lo hemos alcanzado. Pero ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes a ti. Sí, Señor, porque queremos presentar delante de ti una adoración que sea acepta, que sea buena, que sea recibida por ti. Y no podemos hacerlo si vivimos en obediencia. Porque para ti es más importante la obediencia que nuestros ritos de adoración. Por eso te ruego, Padre, que tú me permitas tener una vida de mente, de corazón, de acción, que agrade tu nombre, que cumpla tu ley y que te obedezca a ti para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice esta tu iglesia. Permite que seamos una iglesia obediente a tu palabra, que glorificamos tu nombre y te seguimos hasta el final. Te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.